365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...20 de marzo, promesa 79... vivo de la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. La Biblia, el mensaje, en este mismo pasaje, dice: Jesús respondió citando Deuteronomio: hace falta más que pan para vivir de verdad. Ahora es importante que entendamos algo. Este momento ocurre en el desierto. Jesús tiene hambre, y tiene un hambre real, un hambre física, un hambre profunda. Y justo ahí el enemigo aparece, y no con una tentación escandalosa, sino con algo totalmente lógico: pan. Y aquí es donde quiero enseñarte que el enemigo no siempre te tienta con lo malo. Muchas veces te presiona con lo urgente. Pero Jesús responde con una verdad eterna. Tu vida no se sostiene solo con lo que comes, se sostiene con lo que recibes de Dios. Tú puedes estar lleno por fuera y vacío por dentro. Hay personas que tienen pan, pero no tienen paz. Tienen logros, pero no tienen dirección. Hay personas que tienen respuestas muy rápidas, pero no tienen una vida verdadera. Porque el alma no se alimenta con resultados, se alimenta con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo información. La palabra de Dios tiene poder, y un poder para penetrar lo más profundo de nuestro corazón y revelar lo que hay dentro. ¿Y sabes qué? Nadie más puede hacer eso. Nosotros podemos leer cientos de libros, y libros muy interesantes, libros escritos por los mejores autores, por bestsellers, por premios Nobel. Pero el único libro en el que tenemos al autor presente es la Biblia. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, Dios se dedica a hablarnos. Mira, ni ir a terapia solo, ni el éxito, ni las relaciones, solo la palabra de Dios llega donde nadie más puede llegar. El corazón del hombre tiene un hambre que solo la voz de Dios puede saciar. La mayor hambre no es física, es espiritual. Jesús no negó su hambre, pero no permitió que su hambre lo gobierne. Porque cuando tú no sabes cómo alimentarte espiritualmente, terminas tomando decisiones desde el vacío que tienes en tu vida. Hay muchas personas que toman decisiones, toman el rumbo de su vida, pero sin consultar a la palabra de Dios, sin dirigirse ni siquiera a mirar a Dios. Y muchas decisiones equivocadas nacen de una mala alimentación espiritual. Hay personas que se llenan y tratan de llenar el vacío espiritual con filosofías huecas, con meditaciones que no te llevan a ningún lugar. Buscas amor donde no lo hay, buscas atajos por desesperación, respondes desde la ansiedad, porque tienes hambre, pero no sabes de qué tienes hambre. Nuestro espíritu necesita la palabra de Dios, así como el cuerpo necesita alimento. Si tú no te alimentas, te vas a debilitar. Y un espíritu débil toma decisiones desde el miedo. Piensa en esto por un momento. Si alguien come solo comida chatarra, su cuerpo lo va a reflejar. Lo mismo pasa espiritualmente. Si tú te alimentas solo de redes sociales, de inteligencia artificial, de noticias, de ansiedad, eso va a formar tu manera de pensar. Pero si tú te alimentas de la palabra de Dios, vas a comenzar a pensar distinto. Vas a comenzar a tener la mente de Cristo. También comenzarás a decidir distinto y por ende vivirás distinto. Porque la palabra de Dios no solo informa, la palabra de Dios nos transforma. Tu vida siempre se moverá en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Y esos pensamientos nacen de lo que consumes. Hay algo que muchos no entienden. Leer la Biblia no es acumular conocimiento, es permitir que Dios trabaje en ti.
La palabra de Dios no solo te habla, la palabra de Dios te cambia por completo. Por eso Lucas 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre. Y acá le estoy dando con palo a todos los hombres paneros. Esto no es una sugerencia, este es un principio espiritual. Así como tu cuerpo no come una vez al año, tu espíritu tampoco puede alimentarse ocasionalmente. Necesitamos alimentarnos diariamente. Tu espíritu necesita ese alimento diario, no de forma ocasional. Nadie dice, bueno, ya comí en enero, ya con eso estoy bien para todo el año. No, pero ¿qué sucede? Muchos viven así espiritualmente. Dicen, bueno, como los domingos. Un tiempo leen la Biblia, luego la sueltan. Y después no entienden por qué vuelve la ansiedad, por qué vuelve la confusión, por qué vuelve el vacío. La palabra de Dios lo dice claramente. Nuestro espíritu necesita ser nutrido constantemente. Si tú no te alimentas, te debilitas. Y cuando te debilitas, todo pesa más. Tú no puedes vivir una vida espiritual fuerte con una dieta espiritual débil. Ahora, hay mucha gente que me escribe y me dice, pero por si acaso yo ya leí la Biblia, pero sus vidas no cambiaron. ¿Por qué? Porque no se trata de terminar de leer la Biblia. Se trata de que la Biblia te lea a ti y de que la Biblia vaya formándote a ti. La palabra de Dios penetra lo más profundo de nuestro corazón, expone lo que nosotros no vemos, corrige todo aquello que está torcido, forma nuestro carácter. La palabra de Dios tiene el poder para llegar a las partes más profundas de tu corazón y también de transformarlas. Y esto no pasa en un año. Este es un proceso de toda una vida, porque cada temporada de tu vida necesita una nueva palabra de Dios. Tú no lees la Biblia igual cuando estás comenzando, cuando estás quebrado, cuando estás liderando, cuando estás en un proceso, cuando estás enfermo o cuando estás esperando algo. La misma palabra te habla en cada temporada de tu vida, porque la palabra de Dios está viva. Hoy tú lees un versículo y te sostiene. Mañana lees el mismo y te confronta. Otro día lees el mismo y te direcciona. La palabra de Dios no cambia, pero tú sí. Y por eso necesitas volver a la palabra de Dios siempre. Romanos capítulo 10, verso 17, que fue el verso que me motivó y me habló claramente de que yo tenía que comenzar con este reto de leer la Biblia todos los días. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que mientras más yo escuche la palabra de Dios, más fe voy a tener. Mientras menos palabra de Dios escuche, mi fe se va a ir debilitando. Si tú dejas de exponerte a la palabra, tu fe va a empezar a bajar. Y no de golpe, pero sí progresivamente. Por eso hay temporadas donde hay más dudas, temporadas donde temes más, temporadas donde te desenfocas más. No es casualidad, es falta de alimento espiritual. Lo que tú alimentas crece y lo que descuidas se debilita. Debemos entender que la palabra de Dios es nuestra ancla cuando todo se mueve. Las emociones cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios no cambia. La Biblia misma dice que permanece y permanece para siempre. Entonces, cuando tú te sientas sostenido en ella, no vives reaccionando a todo, vives firme desde dentro. Y aquí está la clave. Una persona sin palabra vive inestable, pero una persona con palabra de Dios vive firme. El poder no está en saber la palabra, sino en dejar que ella trabaje en nosotros. Y la palabra hace en nosotros 3P. Primero, penetra. Segundo, permanece. Y tercero, nos prepara. La palabra de Dios no es un libro más, es una herramienta de transformación diaria. Me gustó mucho Santiago, capítulo 1, versos del 23 al 25, en la Biblia, el mensaje que dice, no se engañen ustedes mismos pensando que son buenos oyentes, cuando en realidad hacen caso omiso a la palabra. Les entra por un oído y les sale por el otro. Actúen en consecuencia con lo que escuchan. Los que oyen y no obedecen son como los que se miran en el espejo, se alejan y 2 minutos después no tienen ni idea de quiénes son, ni de qué aspecto tienen. Hay algo que nosotros hacemos todos los días y es mirarnos al espejo. Lo hacemos antes de salir, nos revisamos cómo está nuestra cara, cómo está nuestra ropa, cómo está nuestro pelo. Porque el espejo no te cambia,
pero te revela la verdad, ¿no? Te muestra si hay una arruguita, te muestra si te salió un grano. Ahora, la palabra de Dios es el espejo del alma. El espejo no miente, la palabra tampoco. Un espejo no suaviza la realidad, no te dice lo que quieres, tampoco te muestra filtros, te muestra lo que es. La palabra hace lo mismo. Por eso a veces incomoda, porque revela actitudes, revela intenciones, revela pensamientos escondidos. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y revela lo que hay dentro del corazón. Y no para condenarte, sino para sanarte. Ahora, no sirve de nada mirarte si no haces cambios. Imagina esto, te miras al espejo, ves que estás despeinada y te vas así. Sería absurdo, ¿verdad? Pero espiritualmente eso pasa todo el tiempo. Leemos la Biblia, Dios nos muestra algo, pero seguimos viviendo nuestra vida igual. Por eso Santiago dice, el problema no es mirarse, el problema es olvidar lo que viste. Así que la palabra no fue dada para inspirarte en un momento, fue dada para transformarte toda la vida. Y aquí estoy hablando con personas que han leído la palabra de Dios durante muchos años. Pero quiero decirles algo con mucho respeto. No se trata de lo que sabes, sino de lo que aplicas. El mundo también tiene espejos, pero tiene espejos distorsionados. Las redes, por ejemplo, son un espejo. La opinión de otros es otro espejo. Tu pasado es un espejo. Pero todos esos son espejos que distorsionan. Te dicen, no eres suficiente, tienes que ser más, fallaste, ya no vales. Pero la palabra de Dios nos muestra otra verdad. Tú eres escogido, tú eres amada, tú eres perdonado, tú eres sostenida por Dios. Por eso yo cada vez que abro mi Biblia, tengo ahí un espejito. Algo que me muestra cómo verdaderamente soy. Estoy abriendo mi Biblia, pero voy a ver qué es lo que Dios dice acerca de mí. Y yo soy todo lo que Dios dice acerca de mí. Si tú te miras en el espejo incorrecto, siempre vivirás con una identidad equivocada. La batalla más grande de tu vida se libra en lo que tú crees acerca de ti. Yo recuerdo la primera vez que tuve mi Biblia en mis manos. Tenía 13 años, recién había recibido a Jesús en mi corazón y me regalaron un pequeño Nuevo Testamento, un azulito. Yo me lo leí en toda una tarde, lo marqué, lo resalté con colores. No entendía todo, pero algo dentro de mí sabía que ahí había vida. En mi casa ya existía el hambre por la palabra de Dios. Mi papá leía la Biblia todas las madrugadas, casi a escondidas, no quería que nosotros lo miráramos. Yo me levantaba, me iba al baño y lo veía en la sala con ese libro grande, abierto, y sin saberlo, algo estaba sembrando dentro de mí. Luego, cuando me acerqué a ver cuál es ese libro que mi papá está leyendo, me di cuenta de que era la Biblia. Muchos años después, mi mamá se levanta todas las mañanas a leer su Biblia. Cuando mi abuela falleció y me dijeron, ¿qué quieres que te regalemos de ella? Yo les dije, yo quiero heredar su Biblia. Y hoy entiendo algo. Yo no solo heredé un libro, yo heredé ese hambre por Dios. El hambre que tenía mi abuela, el hambre que tienen mis padres por conocer de Dios. Y eso es poderoso porque de repente no hay herencias económicas muy grandes, pero hay herencias espirituales que sostienen generaciones. Una vez me contaron una historia acerca de un hombre que viajó en un crucero comiendo solo pan. Él dijo, este crucero ya me ha costado demasiado, así que cada vez que tocaba desayunar, almorzar o cenar, él se iba a su habitación y agarraba solamente pan, sin saber que había un banquete incluido dentro del precio del crucero. Así vivimos muchos creyentes el día de hoy. Tenemos acceso a toda la palabra de Dios, pero vivimos con lo mínimo que sabemos. La palabra de Dios es un banquete, pero es un banquete que tú tienes que disfrutar. Muchos viven en base a las migajas que se les da. No, tenemos que nosotros leer la Biblia y buscar que Dios y el Espíritu Santo nos vayan revelando la palabra de Dios. Ora hoy conmigo, Dios, hoy reconozco que muchas veces he querido vivir solamente con lo visible, pero tú me llamas a vivir de lo eterno, de tu palabra. Despierta en mí ese hambre por tu palabra, que yo ame tu palabra, Señor, que yo
Desee cada día encontrarme contigo, aprender más de ti, conocerte a través de tu palabra. Enséñame cosas que no sé. Quita de mí toda autosuficiencia de pensar que ya lo sé todo. Que no solo lea la palabra, sino que tu palabra me transforme. Enséñame a alimentarme de ti. Enséñame a depender de ti, Espíritu Santo. Ayúdame a encontrar en ti vida verdadera, Señor. Que cada vez que yo abra mi Biblia, encuentre un tesoro, y no solo para compartir, sino para disfrutarlo, para vivirlo, para aplicarlo en mí. Que tu palabra penetre a lo más profundo de mi corazón, Señor. Te amo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy exploraremos Números, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el capítulo 31, verso 54. Lucas, capítulo 4, versos del 1 al 30. El Salmo 63, que es un clamor profundo de un corazón que anhela a Dios aún estando en el desierto. Y Proverbios, capítulo 11, versos 20 y 21. Y ahora sí, toma tu Biblia, prepara tu corazón y comencemos el día 79 de nuestro viaje por la palabra de Dios. Números 30, verso 1. Moisés mandó a llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento mientras todavía vive en la casa de su padre y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre, el día que se entera, se niega a darle el permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. El Señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Ahora bien, supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en la casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarla el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará. Si su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma, pero si no se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos los votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las revelaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa. Números capítulo 31. Entonces el Señor le dijo a Moisés: en nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Así que Moisés le dijo al pueblo: escojan a algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. Cada tribu de Israel envíen 1000 hombres a batalla. Entonces escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12,000 hombres armados para la batalla. Así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden del ataque. Así que atacaron a Madián tal como el Señor le había ordenado a Moisés y mataron a todos los hombres. 5 reyes madianitas, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, murieron en la batalla y también mataron a espada a Balán, hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido después de que reunieron el botín y a los cautivos, tanto personas como animales. Llevaron todo a Moisés,
al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro fuera del campamento. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres?, les reclamó. Precisamente son ellas que, siguiendo el consejo de Baal, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes que pueden quedarse con ellas. Y todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, deben permanecer fuera del campamento durante 7 días. Purifíquense ustedes y sus prisioneros en el 3er día y en el 7º. Purifiquen también toda su ropa y todo lo que han hecho de cuero, pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote Eleazar les dijo a los hombres que participaron en la batalla: el Señor le ha dado a Moisés este requisito legal. Todo el que está hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, es decir, todos los metales resistentes al fuego, deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además, deben purificar estos objetos de metal en el agua de la purificación, pero todo lo que no es resistente al fuego lo purificarán únicamente con el agua. El 7º día laven su ropa y quedarán purificados. Entonces podrán regresar al campamento. Después el Señor le dijo a Moisés: tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias de cada tribu hagan una lista de todo el botín tomado en la batalla, incluidos la gente y los animales. Luego dividan el botín en 2 partes y den la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo. De lo que le pertenece al ejército, entreguen primero la porción del botín que le corresponde al Señor, 1 de cada 500 prisioneros, así como el ganado de los burros, de las ovejas y de las cabras. Esta porción de lo que corresponde al ejército, entrégasela al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad que pertenece al pueblo de Israel, toma 1 de cada 50 de los prisioneros y del ganado, de los burros, de las ovejas, de las cabras y otros animales, y entrega esta porción a los levitas, que están encargados del cuidado del tabernáculo del Señor. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. El botín que quedó de todos los hombres de guerra que habían tomado sumó 675,000 ovejas y cabras y 72,000 cabezas de ganado, 61,000 burros y 32,000 muchachas vírgenes. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra. El total sumó 337,500 ovejas y cabras, de las cuales 675 eran la porción para el Señor, 36,000 cabezas de ganado, de las cuales 72 eran la porción del Señor, 30,500 burros, de los cuales 61 era la porción del Señor, y 16,000 muchachas vírgenes, de las cuales 32 eran la porción del Señor. Moisés le dio a Eleazar, el sacerdote, la porción del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel y Moisés la separó de la mitad que pertenecía a los hombres de guerra. El total entregado a los israelitas sumó 337,500 ovejas y cabras, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 burros y 16,000 muchachas vírgenes. De la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó 1 de cada 50 prisioneros y animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor le había ordenado a Moisés. Después, los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron: nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron a la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros. Así que, de nuestra porción del botín, presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos: brazaletes, pulseras, anillos, aretes, collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército, que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro de los generales y de los capitanes presentaron como ofrenda al Señor pesaba aproximadamente 190 kilos.
todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y de los capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. En estos capítulos de Números, Dios instruye a Moisés sobre la seriedad de los votos y el papel de la guerra en la purificación de Israel. Números 30 enfatiza la responsabilidad de cumplir las promesas hechas a Dios. En una cultura donde la palabra de una persona tenía un peso significativo, el Señor exige fidelidad en tus votos. Sin embargo, también introduce una cobertura espiritual dentro de la familia. Sea un padre, un esposo, que pueda anular el voto precipitado hecho por una hija o por una esposa, señalando la importancia del liderazgo espiritual. Y en Números 31 nos relatan la guerra contra los madianitas, un juicio divino sobre la influencia en Israel, que la vemos en Números 25. Y Dios ordena la destrucción de Madián, no solo como venganza por la idolatría y el pecado, sino también como un acto de purificación. Entonces, encontramos dos verdades claves. La obediencia es un reflejo de la confianza en Dios y Dios limpia a su pueblo para que sea apartado para Él. Si Dios a nosotros no nos permite aferrarnos a algo, es porque tiene algo mejor para nosotros. A veces la batalla que temes o que postergas para tu purificación es la que necesitas. Números 30 entonces nos habla sobre la seriedad en nuestros votos. El voto es una promesa solemne que le hemos hecho a Dios con plena conciencia de sus implicaciones espirituales. Hacer un voto a Dios significa comprometerse con Él de todo corazón. En una era donde la gente cambia de opinión con facilidad, siempre encontramos promesas rotas, compromisos rotos, superficiales, decisiones basadas en emociones. Este pasaje nos reta a ser personas de palabra. Entonces, piensa en las personas que cada año hacen sus resoluciones y muchos prometen, voy a orar más, sí, voy a leer este año la Biblia, pero la emoción se desvanece y abandonan su compromiso. Dios nos llama a mantener lo que nosotros hemos prometido. Antes de comprometerte a algo, ora. Evalúa realmente si vas a poder cumplir con ese voto. Rodéate de personas que te ayuden a ser responsable con tus promesas. Escribe tus compromisos con Dios y revísalos constantemente. Hay un verso de Eclesiastés, capítulo 5, verso 4, que me gusta mucho, que dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple con lo que prometes. Y luego, en Números 31, encontramos la guerra contra Madián, que no era otra que una batalla por la santidad. Esta batalla no era simplemente militar, sino era algo espiritual. Los madianitas habían seducido al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo habían seducido? Con idolatría, con inmoralidad. Hace unos días lo leímos en Números 25. Entonces, esa guerra representaba la necesidad de eliminar toda la influencia que apartaba a Israel de Dios. No le pidas a Dios que limpie tu corazón si tú te sigues entreteniendo con todo aquello que te contamina. Dios nos llama a luchar contra los enemigos espirituales que cada uno tiene, enemigos que amenazan nuestra relación con Dios. En algunos casos pueden ser las redes sociales, que consumen mucho más tiempo del que quizá podrías estar en oración. Hay quienes dicen, no, pero tantos minutos, se hace muy largo nuestro tiempo devocional. Pero te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en redes sociales al día? Elimina también de tu vida contenido que contamina tu mente, que contamina tu espíritu. O quizás tienes que cortar con relaciones tóxicas que te alejan de la voluntad de Dios. Esto es como si alguien quiere estar en forma, quiere mantenerse saludable, pero continúa consumiendo comida chatarra. No puedes esperar ser fuerte espiritualmente si no eliminas todo aquello que te debilita. Entonces, nuestra tarea es identificar cuáles son esos madianitas. ¿Qué es eso que me aleja de Dios? Y declararles la guerra. Rodéate de aliados, de amigos, de mentores que te ayuden a mantenerte firme en tu fe. Mateo 18:8 dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es mejor entrar a la vida eterna con un solo pie o una sola mano que ser arrojado al fuego eterno con ambos. Entonces, no nos demos concesiones con el pecado.
Este verso no es literal, pero sí es espiritual. Tenemos que cortar con todo aquello que nos haga pecar. El compromiso con Dios y la santidad no son conceptos abstractos. Es una guerra diaria, es una lucha espiritual que nosotros vamos a tener que batallar constantemente. Así como Israel tuvo que enfrentar y eliminar la influencia de Madián, nosotros debemos luchar contra todo aquello que intente alejarnos de nuestra cercanía y de nuestra relación con Dios. Dios no está buscando creyentes pasivos, sino guerreros espirituales que estén dispuestos a luchar por su relación con Él. Identifica un área en tu vida donde necesitas hacer un compromiso más fuerte con Dios y toma acción el día de hoy. Lucas 4, verso 1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Y Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a la parte más alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de todos estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Y Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen que Él ordenará a los ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías y Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Y después Jesús comenzó a hablarles: las Escrituras que acaban de oír se han cumplido este mismo día. Y todos hablaban bien de él, estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí, en tu propio pueblo, como los hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, muchas viudas necesitadas de Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y una hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y también muchas personas de Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro, sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Lo primero que vemos en Lucas 4 es el momento en el que Jesús enfrenta un ataque directo de Satanás antes de comenzar su misión. ¿Y por qué Satanás lo atacaría antes de comenzar con su misión, de cumplir su propósito en la tierra?
Yo pienso que si Satanás te ataca antes de entrar a tu propósito, es porque le teme a lo que Dios hará contigo. Jesús, después de ser lleno del Espíritu Santo en su bautismo, Jesús es guiado al desierto. Y aquí enfrenta tentaciones estratégicas. La primera, en el verso 3, el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Entonces, lo primero que ataca Satanás en Jesús es su identidad. Él planea que Jesús busque poder y un beneficio propio en vez de estar enfocado en la misión por la que vino a esa tierra. El enemigo no puede robarte lo que Dios te ha dado, pero intentará que lo uses fuera del propósito de Dios. ¿Cuántas veces hemos querido satisfacer nuestras necesidades legítimas de éxito, de provisión, de reconocimiento, de maneras fuera de la voluntad de Dios? Pero acuérdate de esto. Nunca cambies tu destino eterno por un buffet de aplausos. La Biblia dice en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú enfrentes una presión de actuar impulsivamente, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? Responde siempre con la palabra de Dios, tal y como lo hizo Jesús. Pero para responder con la palabra, tenemos que saberla, tenemos que meditarla, tenemos que estudiarla cada día. No podemos dejar nuestro compromiso con Dios de aprender de la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios la que nos instruya cada día. Y luego en los versos 6 y 7, Satanás le dice, si me adoras, te daré todos los reinos del mundo. Pero mira lo que le contesta Jesús. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Qué estaba haciendo aquí Satanás? Tratando de ofrecer atajos al propósito de Jesús para que Él evite la cruz. El mundo siempre tratará de ofrecernos atajos para mentir, para obtener el éxito, para comprometer nuestros valores para avanzar, evitar los sacrificios de nuestra fe. Pero evalúa cada decisión. ¿Estoy tomando un atajo que compromete mi integridad? Recuerda que la verdadera autoridad viene de Dios, no de las concesiones que nosotros tenemos con el mundo. Luego, en los versos 9 y 11, Satanás le dice, tírate del templo, porque Dios te protegerá. Y aquí hay algo importante que nosotros tenemos que notar, y es que Satanás conoce las Escrituras. Sabe qué es lo que dice la Biblia. Conoce a Dios. Nosotros nos hemos olvidado de que Satanás es un ángel caído y que fue contratado para que adore a Dios. Así que la música y muchas de esas cosas, él sabe usarlas en nuestra contra. Usa la palabra de Dios en este momento en contra de Jesús y le dice, tírate, porque Dios te va a proteger, va a enviar ángeles. Pero ¿qué le responde Jesús? No pondrás a prueba al Señor tu Dios. El enemigo no le teme a uno que conoce la Biblia, sino a uno que la obedece. No es importante tanto que tú te sepas cuál es el versículo exacto, la coma, la letra, como si fueras un erudito de la Biblia. Lo más importante es que tú obedezcas a lo que Dios te ha dicho, que tú conozcas la palabra de Dios, que tú la sepas, no como información, sino como parte de tu transformación, como parte de tu vida. No basta con conocer la palabra, debemos discernirla bien. Hoy en día muchos usan la Biblia para justificar sus pecados o para exigirle cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero yo te quiero decir algo, tú puedes decretar, hacer 1001 manifestaciones, pero si eso que tú estás diciendo no está en la Biblia, no va a suceder. Así se lo pidas al universo. Ora al creador del universo y deja de repetir palabrería hueca y vacía. La palabra de Dios es la única que nunca regresa vacía. Luego vemos en el verso 14 que después de vencer la tentación, Jesús regresa lleno del poder del Espíritu Santo. Y en la sinagoga comienza a leer Isaías 61. Comienza a decir que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Y si tú piensas que Dios también te ha ungido para un propósito, tienes que saber algo. Antes de esa unción siempre va a haber un desierto. Van a haber pruebas que van a fortalecer tu carácter. Si tú quieres encontrar victoria en tu vida, vas a tener que superar las pruebas y vas a salir con mayor autoridad.
Esa unción que Dios siempre nos da, nos equipa para nuestra misión. Así que no corras tras la unción sin antes estar dispuesto a pasar por un desierto. Y por último, en el verso 24, Jesús dice que el profeta es honrado en todas partes, menos en su propio pueblo. La gente que creció con Jesús no podía aceptar que Él era el Mesías. Y es que los lugares de mayor familiaridad a menudo son los lugares de mayor incredulidad. Y esto sigue siendo hoy en día. Nadie es profeta en su tierra. Quizá tú has sentido rechazo por seguir a Cristo, incluso dentro de tu propia familia. Jesús experimentó esto antes que tú. No permitas que el rechazo de los hombres defina tu identidad. Enfócate en lo que Dios dice sobre ti, no en lo que la gente dice. Salmo 63, verso 1. Oh Dios, tú eres mi Dios, y de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¡Cuánto te alabo! Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Pero los que traman destruirme acabarán arruinados. Descenderán a las profundidades de la tierra, morirán a espada y se convertirán en comida de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Todos los que juran decir la verdad lo alabarán, mientras que los mentirosos serán silenciados. El Salmo 63 es un canto de anhelo y de confianza en Dios. Fue escrito por David mientras él estaba en el desierto de Judá. La tradición judía sugiere que fue compuesto cuando huía de Absalón, de su hijo, en 2 de Samuel capítulo 15 hasta el capítulo 18, o quizá fue durante la persecución de Saúl a David, en 1 de Samuel 23. El desierto de Judá no es solo un lugar físico de sequedad y desolación, sino también una representación espiritual de los momentos en los que nosotros sentimos que Dios está lejos. Cuando nos sentimos sedientos de Dios, necesidad de su presencia tenemos, pero no lo encontramos. Dios nos lleva al desierto para instruirnos. Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón, para revelarse a nosotros con lo que nosotros necesitamos escuchar de Él. Acabamos de leer Lucas 4 y sabemos que Dios siempre nos lleva al desierto con un propósito. Veamos cómo este salmo nos enseña a buscar a Dios con todo nuestro ser. El verso 1 dice: oh Dios, con todo mi corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua, porque él estaba en el desierto. Y es ahí donde él comienza a decirle: mi alma está sedienta de ti. David usa la palabra sed como una metáfora espiritual. Sed se asocia a un deseo intenso, a algo esencial para la vida. Tengo sed de Dios, tengo sed de encontrarme con Dios, tengo un anhelo profundo, algo que queme mis huesos por escuchar de Dios. En un mundo lleno de distracciones, lleno de entretenimiento, nuestra alma puede estar deshidratada espiritualmente y nosotros ni nos hemos dado cuenta. Buscamos llenar el vacío de nuestras vidas con cosas, con pasatiempos, con hobbies, con personas, pero nada nos sacia. Lo que tenemos que hacer es aprender a buscar a Dios con intensidad, teniendo sed de Él, como si nuestra vida dependiera de ello. Comienza tu día. Antes de revisar tu celular, busca a Dios, conversa con Dios. Una vez, un joven fue a buscar a su mentor, a su pastor, y le dijo: quiero tener más relación con Dios, quiero empaparme de Dios, quiero tener lo mismo que tú tienes, ese mismo conocimiento de Dios. Entonces, el pastor le dijo: mira, ven y búscame a las 5 de la tarde junto al lago. Tengamos una reunión. Entonces el joven fue, lo buscó a esa hora y el pastor le dijo: bueno, ahora arrodíllate
frente a este lago? Porque tú me has dicho que quieres encontrar la presencia de Dios, tener lo mismo que yo tengo y conocer a Dios, buscarlo con intensidad, ¿verdad? Y le dijo, sí, ok, me arrodillo. El joven debe haber pensado, seguro el pastor me va a bautizar acá en el lago o me ungirá. Él también se va a arrodillar junto conmigo. Y se arrodilló. Se arrodilla frente al lago y el pastor también se acerca a él y comienza a hundirlo. Y comienza a introducir su cabeza en el agua a tal punto que el joven no podía ni respirar. Y en un momento, cuando ya no podía ni respirar, lo saca. Y el joven le dice, pastor, ¿qué pasó? ¿Qué me has hecho? ¿Por qué estás haciéndome esto? Y el pastor le dice, mira, cuando tu deseo por Dios sea tanto como cuando tenías esas ganas de respirar fuera del agua, ahí es que verdaderamente lo vas a conocer. ¿Qué tanto es tu deseo por conocer a Dios? Muchos de nosotros pasamos horas en los teléfonos y deberíamos hacer ayunos digitales para reenfocar nuestro corazón y ver cuánto tiempo perdemos con un móvil y cuánto tiempo dejamos de pasar tiempo con Dios. Dedica tiempos de adoración a Dios en privado. No necesitas ir a una iglesia para cantar. Puedes tener tu propio tiempo de adoración en tu cuarto, en tu casa, mientras te pones tus audífonos y allí adorar a Dios. Luego vemos en los versos del 2 al 5 que él le dice a Dios, te he visto en tu santuario, he contemplado tu poder y tu gloria, tu amor inagotable, te alabaré mientras viva. Y luego le dice en el verso 5, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Y aquí me pueden entender muchos de los que han estado en el mejor banquete de su vida. A ver, imagínate por un momento cuál ha sido el mejor banquete de tu vida. ¿Qué ha tenido ese mejor banquete? Algunos como yo dirán, bueno, una carne argentina espectacular, ¿no? La mejor fuente de chocolate, los helados más variados, ¿no? Ese sería mi buffet perfecto. Bueno, imagínate eso, tu buffet perfecto, tu banquete perfecto, y lo que David le decía a Dios es, tú me satisfaces más que eso, más que un suculento banquete. En tiempos de escasez, la comida era un símbolo de provisión, era un símbolo de plenitud. Y Dios no es solamente agua en el desierto, Él es pan en nuestra mesa. Su presencia alimenta tu alma como nadie más puede hacerlo. Estar en la presencia de Dios es más que un suculento banquete, es más que el aire que respira. Cuando nosotros nos imaginamos la presencia de Dios, es algo que te llena por completo. Es difícil de explicar, pero tú que también oras junto conmigo y que lees la Biblia, hay momentos donde la palabra de Dios nos habla tan profundo que nosotros decimos, esto es para mí. Dios me está hablando, me siento pleno, me siento llena de Dios. Piensa en alguien que busca validación en redes sociales. Cada me gusta es como un bocado de pan, pero nunca esos bocados de pan nos llenarán completamente. El único que puede satisfacer nuestra hambre es Dios. Memoriza versículos, aprende, medita en la palabra de Dios, obedece las cosas que Él te dice. Usa la adoración como un arma contra la ansiedad. Cuando tú sientas que la ansiedad va a venir otra vez a tu vida, no bailes con ella. Me causaba sorpresa cómo el día de hoy hay trends, canciones para la ansiedad y muchos los usan y no se dan cuenta de que están invitando a la ansiedad a bailar con ellos, cuando nosotros tenemos que invitar a la adoración a Dios, buscar a Dios, que sea Él el que calme nuestra ansiedad, dejar de preocuparnos, dejar de estresarnos y aprender a entregarle nuestras cargas a Dios. El verso 8 dice, me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me sostiene seguro. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido que en medio de la noche más oscura Dios nos sostenga de la mano? En la Biblia la noche representa incertidumbre, miedo, pruebas. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por una noche difícil, y David no se dejaba dominar por la oscuridad. En vez de eso, él meditaba en Dios. Lo que ocupe tu mente antes de dormir define la batalla que enfrentarás al despertar.
Así que yo te recomiendo no ver películas de terror antes de dormir, no ver cosas que te sugestionen antes de dormir. Al contrario, entrégale a Dios tu día. Preséntate a Él en un mundo de insomnio por estrés, de consumismo en redes sociales y de ansiedad. Este versículo nos recuerda que la paz viene de meditar en Dios, no de la distracción. Así que antes de dormir, apaga el celular, ora, escribe tu diario de gratitud. Di por qué estás agradecido con Dios. Memoriza una promesa. A mí me ayuda mucho la del Salmo 4:8 que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado, me mantienes a salvo. El único que nos puede traer una paz que sobrepasa todo entendimiento es Dios. Así que no tengas miedo, recuerda que Él es tu ayudador. Pásatela pensando, meditando durante la noche y recuerda que tú estás bajo la sombra de las alas de Dios. Y lo último que nos dicen los versos 9 y 11. David cierra con una declaración de victoria. La fosa representaba el juicio divino contra sus enemigos y la espada simbolizaba la justicia de Dios. También la espada en la Biblia significa la palabra de Dios, que nos dicen que es más cortante que espada de dos filos. Entonces, los ataques del enemigo son temporales, pero la fidelidad de Dios es eterna. Cuando nosotros enfrentemos injusticias, es fácil querer tomar venganza. Es fácil querer probar nuestro punto de vista, pero este pasaje nos recuerda que Dios es quien pelea por nosotros. Cuando tú enfrentes oposición, responde con oración. No respondas reaccionando. Ora, entrégale todo a Dios. Sé una persona de oración. Recuerda que tu identidad no está en lo que otros dicen de ti, sino en lo que Dios dice. Celebra la fidelidad de Dios aún antes de ver la victoria. Romanos 12:19 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice nuestro Dios. Leamos Proverbios capítulo 11, versos 20 y 21. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Te recomiendo marcar este último verso porque ahí están hablando de ti. Tus hijos serán liberados. Este proverbio comienza diciendo que Dios mira el corazón y detesta a los de corazón torcido. Yo me preguntaba, ¿qué significa torcido? Corrupto, desviado del camino recto. Y esto no solo habla de las malas acciones, sino de una actitud interna de engaño, de doble moral. La integridad no es lo que tú haces cuando todos te ven, sino lo que haces cuando nadie te está observando. Dios no solamente está mirando nuestras acciones, sino también la intención de nuestro corazón. Vivimos en una sociedad donde la gente aparenta, pero detrás de las cámaras, la vida es otra. Dios nos llama a ser íntegros, no a tener una doble cara. Antes de tomar una decisión, piensa si eso agrada a Dios, si lo que vas a hacer es coherente entre lo que dices y lo que vives, y nunca comprometas tu fe por aceptación social. Y el verso 21 nos habla del destino de los perversos y la recompensa de los justos. Tarde o temprano, los perversos van a ser castigados, pero los hijos de los justos serán liberados, dice la Biblia. Y la Biblia es clara. Aunque la injusticia parezca triunfar momentáneamente, Dios es un juez justo. La frase tarde o temprano indica que el juicio puede no ser inmediato, pero es seguro. No te dejes engañar por el éxito temporal de los impíos. Su recompensa tiene fecha de vencimiento. Nunca envidies a los que prosperan haciendo lo malo. Enfócate en sembrar rectitud, porque Dios recompensa a los que viven de manera íntegra, a los que le son fieles. Ora por justicia y nunca tomes venganza. No te inquietes a causa de los malvados, ni les tengas envidia. Dios ve más allá de lo externo. Él ve los corazones. El mayor legado que tú le puedes dejar a tus hijos no es el dinero, sino una vida de integridad que ellos quieran imitar. Y así llegamos a nuestros primeros 79K. Y hoy quiero compartirte el testimonio de una hermosa íntima. Ella se llama Evelyn Jaime. Es una cubana que hoy vive en Suecia y su historia es un recordatorio precioso. Te invito a escucharla. Hola Wendy, ¿cómo estás? Ay Wendy,
tengo tantos testimonios para darte, tantos testimonios que de verdad, y quiero compartirlos también en el podcast, pero en estos momentos solo quiero darte las gracias porque de hace 2 años que te conozco, es increíble el impacto tan hermoso que has hecho en mi vida, cómo Dios te ha utilizado para tocarme mi corazón y a la misma vez yo poder impactar a otras personas también a que escuchen tu podcast, que busquen de Dios y todo. No sé por dónde empezar, solo te puedo decir que he recibido el bautizo del Espíritu Santo, que me he bautizado en agua. Acabo de llegar de Cuba y fue un viaje de propósito. El Señor me llevó allá por una tía que estuvo, a último momento se enteró que tenía un cáncer. Yo estaba insegura si iba o no, pero por esta situación tomé la decisión de ir y al final empecé a preparar todo para ir. Y durante todo este momento mi prima estaba muy mal, muy triste, y yo le envié tu podcast, y estando en Cuba, donde hay una situación súper difícil con el internet, la conexión, la electricidad, mi prima empezó a levantarse todos los días a las 3 de la mañana a bajar tu podcast para escucharlo y ponérselo a su mamá. Desgraciadamente no alcancé a ver a mi tía porque falleció antes, pero el Señor preparó a mi prima durante todo este momento para despedir a su mamá. Y mi tía se fue con Dios escuchando las alabanzas. Hoy en día mi prima se sigue despertando cada día escuchando tu podcast. Me dijo que te va a escribir por todo lo que has impactado en su vida. Dice que cada vez que escucha una promesa es exactamente lo que ella necesita para el día. Y la situación hoy en el país está muy difícil y tu promesa está siendo parte es como el aliento de ella para empezar su día. Te cuento que ella el 8 de marzo tomó la mejor decisión de abrir su corazón a Dios y entregarse al Señor. Y hoy pues es seguidora de nuestro amado Jesucristo. Y bueno, yo fui con una idea de ir a Cuba, estar con mi familia, pero lo que no me imaginé es que no fue solamente eso, sino que Dios me llevó también para servir a los demás, para ayudar a los necesitados. Me fui a la iglesia a buscar de personas, a darles de comer. Y no te puedo explicar el nivel de agradecimiento y de felicidad tan grande que tengo por cómo Dios me ha utilizado para servir. Así que gracias. Gracias por todo. Mi querida Evelyn, tu testimonio tocó profundamente mi corazón, tanto que lo compartí en mis historias. Evelyn me contó un poco más acerca de su historia y ella me dice que ella tenía un trabajo, le estaba yendo bien, pero con la llegada de una nueva jefa todo cambió. Empezó a vivir con ansiedad, con angustia, con un desgaste emocional muy fuerte. Y desde diciembre del 2024 ella sentía en su corazón que necesitaba un cambio, pero no se atrevía a dar el paso. Fue en medio de ese momento tan vulnerable cuando una amiga le compartió el podcast. Ahí empezó todo. En enero del 2025, cuando comenzamos el reto de leer la Biblia en 365 días, Evelyn decidió hacerlo con nosotros. Y ese mismo mes, después de orar, se abrió la puerta de salir de su trabajo, de dedicarse a su emprendimiento, y aunque humanamente era una decisión difícil, en su corazón había paz. Esa paz que no se explica, esa paz que solo puede venir de Dios. Después llegaron desafíos económicos, tiempos de incertidumbre, momentos en los que parecía que la estabilidad no iba a llegar, pero en medio de todo, Dios fue fiel. A través de cada episodio, Dios le daba paz, dirección, ánimo. Y ella me cuenta algo que me gustó mucho, que su esposo le decía, ¿y cómo estás tan tranquila? Y ella le respondía, no sé, pero en lo profundo de su corazón sabía que esa tranquilidad venía de Dios. Aunque ella no tenía trabajo fijo, Dios proveyó de maneras que ella jamás imaginó. Pudo pagar cuentas, pagar deudas, hacerle la fiesta de 15 años a su hija sin tener ahorros, incluso traer a sus padres. Y eso solo lo hace Dios, porque cuando Dios provee, no solo cubre, también sorprende. Luego llegó el viaje a Cuba. Dios empezó a mover las piezas, usó a su esposo para organizar el viaje,
Me alegra mucho que Evelyn le haya compartido a su prima el podcast y que juntas se hayan alimentado de la palabra de Dios. Y saben que también es lo más increíble. Evelyn viajó con dudas, con preguntas, con temor, pero Dios ya tenía preparado un propósito eterno. Ella pensaba que iba a acompañar en un duelo, pero también iba a ser testigo de salvación, de rendición, de transformación, de una familia acercándose a Dios. Y aún hay más, porque Dios le permitió servir, ayudar a otros, dar en medio de su propio proceso. Yo miraba todo lo que ella hizo en Cuba y fue increíble. El respaldo de Dios, su protección, las caras transformadas de las personas, todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, gracias a que Evelyn fue obediente. Dios no solo te sostuvo, querida Evelyn, Dios te transformó y no solo te proveyó, también te posicionó en el lugar exacto. No solo te llevó a Cuba, te llevó como respuesta, como consuelo y como instrumento de salvación para tu familia. Te quiero regalar Filipenses capítulo 4, verso 19, que dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Evelyn, sigue caminando con esa paz, sigue creyendo, sigue sembrando, porque ese Dios que te sostuvo hasta aquí también será fiel en completar la obra que empezó en ti. A tu prima le envío todo mi cariño y gracias por ser parte de esta comunidad de íntimos. No estás sola, el Espíritu Santo está contigo y sé que Él va a traer el consuelo que tú necesitas por la pérdida de tu madre. Ahora quiero contarte el testimonio de Ale Lozano. Ale nos comparte un testimonio que trae 2 bendiciones claras, 2 evidencias del cuidado de Dios en medio de una lucha real. Ella vive con una condición llamada disautonomía. Para quienes la padecen, los cambios hormonales pueden convertirse en crisis físicas y emocionales muy fuertes, impredecibles y desgastantes. El ciclo anterior había sido especialmente duro y el miedo ya estaba tocando la puerta de su corazón. 3 días antes de que iniciara su nuevo ciclo, Ale decidió hacer algo distinto. Cada tarde se postraba al suelo, orando, pidiendo misericordia por su salud. Y no fue una oración cómoda, fue una oración rendida. Además, decidió ayunar de redes sociales hasta terminar ese tiempo de oración. Ella apartaba su mente, su atención, todo, su corazón para Dios. Entonces ocurrió el primer milagro. Cuando llegó su ciclo, no hubo crisis, no hubo malestar, no hubo colapso físico. Su cuerpo respondió con calma. Dios respondió con cuidado. Pero ese mismo día llegó la segunda bendición. Ale había interpuesto una tutela contra la empresa donde laboraba, buscando justicia. Ese día, el fallo salió a su favor. Ella sabe que fue Dios actuando y haciendo justicia por ella. Aunque el dinero aún no había sido transferido, a pesar de la orden del juez, su corazón estaba en paz, porque entendió que si Dios ya abrió la puerta, la provisión también llegará a su tiempo. Ale nos cuenta que en estos días su salud ha mejorado, pero también abre su corazón y nos dice que esa condición es impredecible, que a veces el miedo le invade, pensando que podría volver a tener otra crisis. Ella nos pide a todos que si llegara a tener una recaída, nuestras oraciones estén con ella y que Dios la sostenga de la mano para que no se derrumbe emocionalmente, que Dios le dé fuerzas para volver a salir, para no tener miedo de la calle, para seguir viviendo. Aún así, en medio de esa vulnerabilidad, Ale reconoce algo poderoso. Dios siempre la ha sacado de cada crisis. Nunca le ha faltado el alimento, nunca le ha faltado un techo, nunca le ha faltado provisión. Aunque médicamente no haya cura, ella sigue creyendo en el milagro de su sanidad. Y aunque su fe a veces tambalee, ella vuelve a mirarlo y le dice: Dios, acá sigo. Estos 2 milagros, su salud sostenida y la justicia a su favor, le confirman algo que la conmueve hasta las lágrimas. Dios la mira con ternura, Él la cuida y Él le dice: sí puedes. Mi querida Ale, gracias por tu valentía, por contarnos todo con gran fe, por mostrarnos que creer no significa no tener miedo, sino decidir quedarse aún cuando el miedo aparece. Tu testimonio
nos recuerda que Dios no solo obra en milagros visibles, sino también en la fuerza silenciosa que nos levanta del suelo cuando oramos postrados. Yo quiero decirte algo. Tu fe no es débil por tambalear. Es fuerte porque siempre regresa. Cada vez que tú dices, acá sigo, Dios desde el cielo sonríe. Dios no te suelta, Ale. Él camina contigo en los días buenos y en los días impredecibles. Así que sigue saliendo, sigue viviendo, sigue creyendo, porque no estás sola. Mientras tú caminas, Dios te va sosteniendo de la mano. Quiero regalarte el Salmo 91 en la versión El Mensaje que dice: tú que te sientas en la presencia del Altísimo, pasas la noche a la sombra de Shaddai. Repite esto: Dios, tú eres mi refugio. Confío en ti y estoy a salvo. Así es, Él te rescata de las trampas ocultas, te resguarda de los peligros mortales. Sus brazos extendidos te protegen. Bajo ellos estás completamente a salvo. Sus brazos evitan todo daño. No temas a nada, ni a los lobos salvajes en la noche, ni a las flechas voladoras durante el día, ni a la enfermedad que merodea en las tinieblas, ni al desastre que ocurre al mediodía. Aunque otros fallezcan a tu derredor y caigan como moscas a diestra y siniestra, ningún daño te ocurrirá, ni siquiera te tocará. Permanecerás sano y salvo, observando todo desde la distancia, viendo cómo se convierten los malvados en cadáveres. Sí, porque Dios es tu refugio. El Altísimo es tu propio hogar. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. Muchísimas gracias a Antonieta Puma. Dios te bendiga, Sandra Calalpa. Y también a mis corazones generosos del canal de YouTube. Muchas gracias a Karen Ballén. Muchas gracias a Marimar Carrizo. Y también a Yajaira Ureta. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 23, verso 6, que dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. La bondad y el amor de Dios estarán acompañándolos por siempre, y ustedes también estarán en mis oraciones. Muchas gracias a todos, queridos íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, con más de su presencia y con más de la guía del Espíritu Santo. Que tengan un día súper bendecido y lleno de luz. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.